Hola, buenos días a todas las personas, estudiantes de la Cátedra Algorítmica y Programación del Trayecto 1 del año 2026 aquí en UNESCA, Caracas, Venezuela. Estamos en el Programa Nacional de Ingeniería Informática, vamos por la unidad 3. Es el segundo video de la serie donde vamos a tratar los cimientos de la computación. Y en este caso ya habíamos visto en un video anterior los fundamentos de la algorítmica, elementos importantes, y aquí vamos a entrar en una parte que está muy conectada a lo que es compilación y los elementos ligados a la jerarquía de operadores. Entonces comencemos con la primera lámina. Vamos a hacer una introducción a los cimientos de la computación. Hablaremos en los fundamentos de la teoría de la computación, que consiste en esa base matemática que sirve para entender los límites y capacidades de los sistemas computacionales. Por otro lado, tenemos conceptos esenciales para el diseño de compiladores, que son los elementos fundamentales que permiten la traducción del lenguaje de alto nivel al código máquina, que es la parte física. Es decir, nosotros manejamos estas abstracciones, las escribimos en un compilador, en un intérprete, y estas se traducen a través de estos compiladores o de estos traductores a un lenguaje de alto nivel al código de la máquina para permitir guiar o indicar instrucciones a la computadora personal o al dispositivo físico que estemos manejando en ese momento. Tenemos la relación entre los datos, los operadores y los autómatas. Aquí vamos a hablar un poco de la teoría de autómatas, que es sumamente importante, creada por digamos que el padre de la ingeniería informática, Alan Turing, un hombre que nació en la India, nacionalizado británico, y que fue uno de los grandes creadores del pensamiento del software. Él fue el primero que habló de los sistemas operativos cuando ni siquiera existían las máquinas como las conocemos ahora. Bueno, las relaciones entre estos datos, operadores y autómatas, para no desviarme demasiado, son conexiones entre representación de información, procesamiento y modelos computacionales. Entonces aquí en el lado derecho vemos una imagen donde podemos apreciar el aspecto físico de lo que hace el computador. Arranca en un inicio y se activan interrupciones. Estas interrupciones son reloj, clock o espacios o momentos de reloj que dan control de los procesos en la unidad central de procesos de una computadora. Esto nos permite, a través de este ciclo de interrupciones, que se vayan ejecutando línea a línea diferentes procesos de un programa. Varios programas pueden estar funcionando en un mismo procesador y cada proceso va manejando una cantidad de recursos que pueden ser de memoria, de archivo, de almacenamiento, y lo va llevando en registro, pues haciendo lo que hace principalmente el computador, realizando cálculos o asignaciones. Todas las computadoras se guían por las 3C de IBM. La C significa copiar, comparar y contar. Esos son los tres elementos básicos que realiza una unidad central de proceso. Pero ese sería el punto de vista del analista técnico, el de soporte técnico, aquellos que construyen tarjetas y partes físicas o hardware, dan soporte técnico. Y está la parte abstracta de aquellos que diseñamos las órdenes a través de lenguajes de programación de alto nivel y tenemos que comunicarnos con esos dispositivos físicos. Para nosotros, inicia la interrupción, o sea, nos vamos a la lámina de la imagen. En este lado, aquí vemos la parte que es física, que hablé de la activación de interrupciones, el ciclo continuo. Y por otro lado, tenemos que ver que cuando se inicia esa interrupción, vemos aquí el diagrama de flujo de lo que sucede con un programa. El proceso es un programa en ejecución, un programa que se está ejecutando. Toma las entradas de ese programa, genera los diferentes procesos que están ahí imbuidos. ¿Qué procesos son? Bueno, en eso estamos hablando de algoritmos más estructura de datos. ¿Qué son los algoritmos? Bueno, pueden ser secuencias, pueden ser decisiones binarias o múltiples, o pueden ser repeticiones, que pueden ser
con precondición al comienzo o con postcondición al final. Inclusive pueden estar anidadas uno dentro de otras o pueden estar recursivamente invocadas. Entonces, estos procesos realizan las soluciones que necesitamos y generan resultados que se van a la salida y ahí finaliza la interrupción. ¿Pero qué es la interrupción? Es un lapso de tiempo que toma el procesador para generar los diferentes secuencias de instrucciones de un programa. Cuando finaliza la interrupción, el proceso puede pasar a un estado de suspendido para volver a ser retomado. Siempre que el programa no haya terminado el proceso, puede continuar hasta que finaliza completamente y se devuelven los recursos a los lugares solicitados, que son las unidades de almacenamiento, las cachés y la memoria. Ok, ya teniendo claro esto, pasamos a lo que son los datos iliterales. Aquí vamos a ver una parte que es un poco difícil para un programador, porque esta es la parte de sistemas operativos, pero para un programador de bajo nivel, aquellos que programamos en ensamblador, los crackers, aquellos que nos encargamos de romper códigos, esa palabra cracker significa ingeniería de reverso. Si podemos ver hacia adelante cómo funciona la computadora a través de la unidad central de procesos, también podemos hacer lo inverso. Y para ello requerimos manejar programas. ¿Cuál es ese programa? El programa ensamblador. Es un programa escrito en un lenguaje de muy bajo nivel y que es más fácil de manejar que escribir directamente en el código máquina, que son números binarios muy complejos, difíciles de entender. Entonces, a través de este lenguaje máquina o ensamblador, nosotros podemos tanto hacer una ingeniería de reverso, entender cómo funciona un programa en el cual no sabemos cómo funciona su diagrama de flujo y lo hacemos a la inversa, o también podemos entender cómo un programa funciona dentro de este microprocesador a través de su unidad central de proceso. Tenemos los datos, entonces principalmente los datos son una unidad mínima de información que es manipulable por el ordenador. A su vez, estas expresiones de estos datos necesitamos el tipo de dato, que indica si es entero, si es flotante, si es de cadena o caracteres, o cadena de caracteres, o si es lógico. Y tiene que tener un nombre. Estos valores son imputados y requieren de un nombre para nosotros saber a qué nos referimos. Se les llaman literales. Valores que se expresan como sí mismos, no como variable. Es decir, que tienen su propio nombre. Por otro lado, tenemos la variable en sí, que es el contenedor de memoria, que tiene un nombre, que es el literal. Pero la variable es lo que está contenido ahí. Por tanto, es el contenedor de memoria para almacenar y manipular los datos. Ya una vez que estas variables tienen sus nombres, ya los datos terminan convirtiéndose en información. Por ejemplo, si tú tienes el número 10, tú no sabes de qué se trata. Este 10 es un simple dato, 10, 11, 12. J, L, M, no te dicen nada del mundo. Pero cuando le pones un literal y dice que 10 significa años o peso o edad, le estás colocando un literal. Y ese literal se guarda esos 10 en una variable llamada peso y queda almacenado. Vamos a ver en el lado derecho una imagen que es el esquema de los microprocesadores 8088, algo muy antiguo de los años 80, con los que se hicieron las primeras computadoras personales, eran mini computadoras, ¿verdad? Entonces fíjense que todas las computadoras tienen el principio de la unidad central de proceso y se divide de esta manera como vemos aquí. Por un lado tenemos la unidad lógico-aritmética que se encarga de realizar cálculos. Los cálculos son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y siguen una jerarquía de operadores, como son en primer lugar los paréntesis y las potencias, así como las raíces. Luego siguen la división y la multiplicación en el mismo nivel. Luego siguen sumas y restas en el mismo nivel más abajo. O sea, van de arriba a abajo. Ya lo vamos a ver más adelante. Esa información viaja a través de las memorias, a través de un bus interno y son reguladas por una unidad de control que sirve como semáforo. Esa unidad de control también tiene un cronómetro que maneja las interrupciones para que el proceso tome control de este espacio. Este espacio está dividido entre el espacio de los datos y el espacio donde se escribe el código.
Entonces necesitamos registrar en qué estado está el proceso. Son las banderillas que indican si está suspendido, si está en ejecución, si está en cola o si está en listo, si está, está finalizado, terminó. Entonces el registro del uso general, AX, RX, CX, son lugares donde él temporalmente va a colocar las diferentes léxicos o partes de la instrucción. La instrucción se divide en pequeñas partes que se colocan en estos registros. ¿Para qué? Para que tú puedas manejarlo a través de una pila. Esto se llama, esas lecturas de esos segmentos se hacen a través de lo que es el escáner. El compilador tiene dos niveles, el escaneo para leer cada línea de la instrucción y tiene otro nivel, no me acuerdo ahorita el nombre exactamente, se me fue, que permite que tú puedas colocarlos en la pila y sacarlos de esa pila en un orden diferente. ¿Para qué? Para que se cumplan las jerarquías de las instrucciones, ¿verdad? Entonces, en el registro de segmento tenemos el CS de código, o sea, la parte donde está escrita el código, la parte donde están escritos los datos, el segmento de código, segmento de datos, segmento de la pila y segmentos adicionales que se puedan necesitar. Esto es indispensable para generar la sensación de automatismo. El programador de alto nivel no tiene por qué meterse aquí a programar en Assembler y guiar todos los eventos del programa, sino que lo hace a un alto nivel y el autómata que se encarga de realizar los procesos internos de manera transparente al usuario. Y por último tenemos el registro de los punteros. Los punteros son una estructura de datos porque un proceso se compone de dos partes, el algoritmo más la estructura de datos. Y las estructuras de datos comienzan con las variables, que ya les mencionamos anteriormente, pero existen también las constantes, que son valores que se mantienen durante de manera global e infinita durante todo el tiempo. Tenemos también estructuras, tenemos también arreglos, vectores y matrices, que son elementos más complejos con los que se componen las variables. Por lo menos un vector son la suma de varias variables colocadas de forma contigua, una tras de la otra. Y si lo ponemos en varias dimensiones, tenemos el vector o el arreglo. La matriz, en este caso si son puros números, y si son alfanuméricos tenemos el arreglo de caracteres como estructura de datos. Y los punteros, que es una de las aportaciones más altas, que significa una variable que tiene un movimiento dinámico, un apuntador, o sea, es una variable que solo guarda direcciones de memoria, no guarda datos, guarda direcciones de memoria. Y dentro de ese registro de puntero, que es la base de todos los sistemas operativos que tienen unidad central de proceso, es la IP, que es el puntero de instrucciones, que es el que encabeza, está en la parte más alta de la pila y va llevando el control de las instrucciones una a una. Y tenemos el puntero de pila, a qué pila se está dirigiendo dentro del proceso, el puntero de base, que va a la parte más abajo, el puntero fuente, que es el que recorre los diferentes niveles de esa estructura de la pila, y el puntero de destino, que es el puntero que da salida o a donde se destina el dato que se está apuntando. Una pila, que es una estructura de datos que tiene una forma. Lo primero que entra, el último que entra es el primero en salir. LIFO. Last in, el último en entrar es el primero en salir. First out. LIFO. El último en entrar es el primero en salir, que es la forma de una pila. Ok, seguimos. Tenemos las expresiones y precedencia de operadores. La expresión es una combinación de valores y variables y operadores. Estas nos permiten combinarlas de manera que nosotros podamos obtener un programa que maneja estos valores, variables y operadores para generar estos resultados. Las expresiones es una forma de organizar estas instrucciones a través de las expresiones. Precedencia, hay un orden de precedencia en que se evalúan las operaciones, por ejemplo, las operaciones para manejar variables y a su vez los valores que las contienen arrancan en la parte más alta, primero va a ejecutar los paréntesis, en segundo nivel va a
a ejecutar la exponenciación o los o las raíces, exponentes o raíces. Después, en tercer nivel, la multiplicación y división en el mismo nivel. Por ley conmutativa o asociativa puede hacer una multiplicación antes que una división o una división antes que una multiplicación dependiendo del caso, porque siempre va a dar el mismo resultado. En el caso de la suma y la resta también están al mismo nivel, pero más abajo de las que están arriba. La suma y la resta al mismo nivel, que también tienen propiedades conmutativas y asociativas que generan el mismo resultado sin importar el orden. Abajo vemos un ejemplo, 2 más 3 por 4, si lo hacemos de izquierda a derecha, 2 más 3 da 5, por 4, 20. Y resulta que no es así el orden de precedencia, que lo ejecuta un autómata. En este caso un autómata compila, que viene a ser un compilador. El autómata compila es un compilador y resulta que el verdadero resultado, el primero va a ejecutar la multiplicación, 3 por 4, 12, y le va a sumar 2. Si esto está bien, 3 por 4, 12, más 2, 14. O sea que aquí hay un error. Aquí puse 1 cuando en realidad es 14. ¿Por qué fue 1? Yo no sé por qué fue 1. 3 por 4, 12. Es el primero. Debe ser que faltó algo aquí. 3 por 4, 12. Más 2, 14. Entonces esto hay que corregirlo aquí. Tiene una falla. Muy bien. Vamos a seguir aquí atrás. Aquí en la misma lámina vemos mitos y realidades de la jerarquía lógica. Entonces vemos algo aquí. El mito es que el ordenador resuelve las operaciones de izquierda a derecha siempre. Si vemos aquí al lado, esto da 20 cuando en realidad da 14. Entonces aquí hay un error. Eso es un mito. El ordenador no resuelve las operaciones de izquierda a derecha. Realidad: en la ingeniería informática, el compilador usa un autómata con pilas para priorizar potencias, después multiplicaciones y divisiones antes que la suma. Otro mito: da igual el orden, al final el resultado matemático es el mismo. Depende, es parcial. Por lo menos cuando se está al mismo nivel, la multiplicación y la división se pueden hacer siguiendo cualquiera del orden, dividiendo primero, multiplicando después. Sí, el orden de los factores no altera el resultado. Igual, si bajamos al otro nivel, suma y resta pueden estar hacerse uno después del otro, viceversa. Sin embargo, cuando estamos trabajando en la jerarquía no podemos hacerlo. La jerarquía debe ser respetada. Por lo tanto, es cierto por la propiedad conmutativa, pero en programación un orden incorrecto puede causar errores de desbordamiento o pérdidas de precisión de decimal. Los errores de desbordamiento se producen porque la pila está acotada. O sea, una pila como estructura de datos tiene una capacidad limitada. Entonces, ella sigue unas reglas de escaneo que permiten que tú lleves un control del léxico parte por parte, segmento por segmento. En cambio, cuando haces el parser, que es la palabra que había olvidado, parser, en el parser entra en la pila y la expresión que entra en la pila tiene que ser, el elemento que está en la pila tiene que ser operado de derecha a izquierda. O sea, se lean las expresiones de derecha a izquierda y así van entrando en la pila y de izquierda a derecha van saliendo. De izquierda a derecha van entrando y de derecha a izquierda van saliendo. Y bueno, lo vamos a ver en la práctica para que ustedes vean en la práctica cómo se ve ese orden de entrada y salida en la pila. Los paréntesis son solo para organizar el código y que se vea bonito, no están de adorno. Los paréntesis, los corchetes y todos ellos están a un nivel y le da la primera prioridad en la jerarquía. Lo primero que se ejecuta es lo que esté dentro de paréntesis. Por lo tanto, esto es falso. ¿Falso por qué? Porque los paréntesis son operadores de máxima prioridad. Alteran el flujo del parser para forzar una resolución específica. ¿Quién es el parser? El parser viene a ser el elemento que controla el funcionamiento de una pila, mientras que el escáner funciona el control del funcionamiento de la expresión, o sea, de la instrucción. En cambio, la pila controla intrusión por intrusión cómo se van moviendo a través de ella. Ok, teoría de autómata y análisis léxico. El autómata, ¿qué viene a ser entonces? Entonces, un modelo matemático con estados finitos, o sea, estados que tienen un principio y un final, y transiciones.
El análisis léxico, por un lado, forma parte de estos autómatas y es la identificación de tokens o unidades en el código fuente. Los tokens son partes de letras, operadores, pueden tratarse de los nombres, de las variables, de los tipos de datos, pero más que todo de operadores y variables. El AFD, el autómata finito determinista, es un autómata que permite reconocer patrones de texto. O sea, una vez que los reconoce, sabe que cuando tú dices imprimir, es que quieres hacer una salida por pantalla. Si quieres leer, quieres dar una entrada a una variable, o sea, tomar un valor y asignárselo una posición de memoria. Eso es lo que haría un autómata finito determinista. Entonces tenemos la máquina de estados finitos, que viene a ser un escáner o una calculadora, algo que está dando entradas de, por ejemplo, una calculadora necesita que le agregues el primer número del operador, el segundo número y darle al botón igual para que genere los resultados. O sea, comienza y termina en una sola expresión. Tenemos los estados de aceptación, ¿verdad? Que es donde tú tienes que decir, mira, dame el resultado o dale entrada. Las transiciones deterministas, que significa que todo programa debe tener un comienzo y no puede quedarse encerrado en un bucle. Tienes que tú diseñarlo de tal manera de que este programa tenga un final o esté determinado. O sea, hay un conjunto de valores, no pueden ser infinitos, sino que son un conjunto de instrucciones que tienen una cantidad precisa. Entonces la aplicación, y tiene aplicación en compiladores. ¿Qué es un compilador? Pues un programa que se encarga de realizar todas estas instrucciones internas, todo esto, el manejo del proceso interno en el CPU sin que el programador tenga que saber qué es lo que está sucediendo ahí. O sea, está en una capa más baja. Entonces vamos con el análisis de tu caso, de este caso que vamos a presentarle, que es 10 más 22 por 16 dividido entre 2. Si sacamos esta cuenta de un número muy grande, porque 10 más 22 son 220. Entonces vamos a hacer el uso de una calculadora. A ver si me la presenta. Hagamos el cálculo aquí. 10 más 22 por 16 entre 2. Entonces este resultado de 256 no es el que va a ser un compilador, sino que veamos los pasos. Si lo resolvemos siguiendo la lógica del compilador y la matemática, el paso 1 es la multiplicación, porque va en orden de precedencia. Pero también puede ser la división, y si lo hacemos por cualquiera de las dos formas, va a dar el mismo resultado. Entonces empecemos a multiplicar. El escáner, fíjense, identifica el símbolo de multiplicación que tiene más prioridad que el símbolo de la suma, y ejecuta 22 por 16. Entonces va a ser 22 por 16, ¿verdad? 352. Entonces la expresión restante me queda una división entre 2, como la pueden ver aquí. Y el parser ve que el símbolo de división tiene más prioridad que el de la suma. Entonces ejecuta 352 entre 2. Entonces lo va a dividir entre 2. Una vez con este resultado, va al paso 3 y ahora se realiza la suma. Finalmente se ejecuta la operación de menor nivel, que en este caso va a ser la suma de 10, y obtenemos el verdadero resultado, que es 186. Fíjense que la ley de conmutativa y asociativa se puede aplicar en los niveles. Por ejemplo, yo puedo empezar por la división en vez de la multiplicación en el paso 1. Entonces veamos qué sucede. 16 entre 2 me da 8. En vez de ir a la división, voy ahora paso a la multiplicación. Y digo 8 por 16 me da 128. No, perdón, esto está malo. Vamos a empezar otra vez. 16 entre 2 me da 8. Lo multiplico es por 22. ¿Por qué? Porque es el que está en orden de precedencia. ¿Y cómo sé que es 22? Porque hay un parser en la pila que los está ordenando en esa pila y los saca en ese orden. Por eso es que el autómata sabe a cuál valor se va a dirigir, para que yo no cometa este tipo de errores que ustedes acaban de ver. Una vez hecho esto, se va a la suma y obtenemos el mismo resultado. Fíjense que es 186, y si lo hago de la manera que decía primero con la multiplicación, ¿verdad? Por 16 entre 2 más 10
fíjense el mismo resultado, ¿ves? Entonces, el orden de precedencia, esa jerarquía mantiene los mismos resultados indiferentemente de si es multiplicación o división, si están al mismo nivel o si es sumas y restas. Y tenemos entonces el escáner que se encarga de leer la expresión, el parser que se encarga de tomar todas esas secuencias de instrucciones y organizarlas, o también las mismas expresiones, ¿no? Las coloca en la pila para que salgan en un orden de precedencia correcto. Y el programador solamente se va a centrar en escribir su programa. Muy bien, entonces tenemos el siguiente paso. Aquí abajo aparece una imagen que dice S1, que son los estados de un autómata finito que da entradas secuencialmente, ¿verdad? Y pueden, de acuerdo al nivel, si es multiplicar o dividir, puede ir hacia la otra operación. Si hizo primero una multiplicación, ahora tiene que dividir y pasa al siguiente. Si es que tuvo que sumar, sumará, imprimirá el resultado, o debe ser que también puede sumar y restar y volver al estado S1. Entonces, esa es una forma en que un autómata finito lee una expresión. Ahora vamos con el autómata compila y el análisis sintáctico. El análisis léxico lee las tokens, ¿no? Y utiliza el escáner como una manera de llevar el control en este caso sería de izquierda a derecha. Pero en el autómata compila, aunque ya el escáner lo hizo entrar de izquierda a derecha, ahora lo va a sacar de derecha a izquierda. Por eso que los programas se ejecutan así. Cuando ustedes lo están viendo en algún compilador de C, de C++ o de C#, lo van a ver que funciona así. Tenemos entonces este autómata compila, que es una extensión del autómata finito determinado, pero tiene algo diferente, tiene una memoria auxiliar de pila, o sea que está en un nivel más alto. ¿Y qué es la pila? Una estructura de datos que se rige por un modelo que vemos aquí al lado. La memoria LIFO, el primero en entrar, el primero en salir, último en entrar, primero en salir, y esto hace que cada elemento que está leyendo en la expresión, el primero en entrar termina siendo el último en salir. Análisis sintáctico, hay una verificación de la estructura gramatical del código, porque le está comprendiendo qué es lo que tú quieres decir, si guarda ahí un print, si guarda una suma, si guarda un operador o si guardas un tipo de dato. Él entiende que está ahí. Tiene memoria ilimitada, ¿verdad? Reconoce lenguajes libres de contexto. Tiene un parser que construye el árbol sintáctico, ¿verdad? Un árbol de procesos. Y la aplicación en compiladores es la misma. Entonces vemos aquí un pequeño programa que yo desarrollé. Lo hice en HTML y vamos a hacer esto en la práctica, porque aquí vamos a ver la imagen. La imagen, ustedes pueden ver la pila sintáctica, cómo entraron los valores del ejercicio anterior, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 10 más 22 por 16 entre 2. Entra primero el tipo de datos, luego entra la suma. Aquí se está escaneando, ¿no? Luego entra el igual, después entra el número 10, después entra la suma, después entra el valor 22, viene la multiplicación, pero la pila llega a su tope. Entonces él guarda resuelve la multiplicación entre 22 y 16, y una vez que la resuelve, entra la división, entra el 2 y realiza la división. Y una vez resuelta esto, sale de la pila, le damos pop y salen hasta que resuelve la suma y el programa finaliza. Entonces aquí podemos ver todo lo que sucede en la tabla de símbolos, que esto viene a ser lo que sucede en los registros cuando se están escaneando, y los resultados al final es el resultado que genera porque la pila va haciendo un parser, es decir, es la que lleva el control de la precedencia, que va a ejecutar primero en la unidad de lógica, de aritmético lógica. Entonces él va a ver este símbolo final, que es el punto y coma. Dentro de este lenguaje el punto y coma indica, mira, que ya finaliza esa secuencia de esa instrucción. Bueno, esto se puede entender mejor en la práctica, eso lo vamos a hacer al final. Proceso del compilador. Tenemos el análisis léxico, que extrae token del código fuente, el análisis sintáctico, que verifica la estructura gramatical, y el análisis semántico, que verifica el significado de las construcciones. Y por último tenemos la generación de código, que es el que produce el código objeto ejecutable. Entonces el código fuente en el lenguaje, a través de los caracteres,
es leído por el analizador léxico, que es el que hace el escaneo. Después lo pasa a la tabla de identificadores que ya vimos antes, crea el árbol de análisis sintáctico. Luego lo pasa por el analizador semántico, lo devuelve a la tabla de identificadores, lo lanza como intrusiones colocadas en la pila. Ve si se produce algún error, se recupera contra los errores, verifica que todo esté bien y viene el generador de código, ¿no? Entonces se empieza a generar código que realmente puede ser leído como instrucciones. Y una vez que él hace toda esta revisión en el analizador sintáctico y ve que no hay errores de sintaxis, esas instrucciones se ejecutan como un código objeto en lenguaje, es decir, crea el ejecutable. O sea que primero del analizador sintáctico, no es que esto pasa en la CPU, sino que se encarga de supervisar que todo esté bien. Y una vez que este programa pasa del código fuente al programa objeto, lo ejecutamos. Ahí es que se convierte en un proceso. Entonces, como código fuente, tenemos el código básico que tú escribes en el editor, después lo compilas, lo pasas por este proceso del analizador léxico, va a ver cada parte por separado, si son correctas, después el analizador sintáctico interpreta si todo son las instrucciones y operadores correctos, y si no ve errores dentro del lenguaje que estés trabajando, genera las instrucciones y crea el código objeto en lenguaje, que es el código preparado para que cuando tú lo ejecutes tome control del procesador, de la unidad aritmético-lógica, unidad central de proceso, y ahí ella utiliza la pila, utiliza los datos, utiliza las variables y utiliza las estructuras, por lo menos la unidad aritmético-lógica, los registros, los buses de control. Si hablamos dentro del punto del soporte técnico, si lo hablamos como programadores, vemos que eso se va a convertir en una zona de algoritmos. Vamos a pasar a las conclusiones. La jerarquía de los autómatas, para cerrar. Resúmenes de conceptos. Datos iliterales son los fundamentos de representación, cómo se representan los datos. Mientras que las expresiones y los operadores son las reglas de evaluación. Como por ejemplo, cuando yo digo integer fruta, estoy hablando que hay una variable que se va a ser guardada como fruta, que es de una cadena de caracteres, y es una variable, en este no puede ser integer, tiene que ser char, o sea, carácter. Y puede ser puede ser una sola letra o múltiples letras. Está el string, está el char, dependiendo del lenguaje. El autómata compila, que es un análisis sintáctico, que se encarga de utilizar un parser para ver si cada expresión se ejecute de acuerdo a la jerarquía de operadores y jerarquía también de instrucciones, así también como llamados a funciones. Y el procesador de compilador, que va del código, el proceso de compilación que va del código al ejecutable. Y una vez que, cuando tú ejecutas un programa en un compilador, primero lo revisa, después lo convierte en un proceso objeto y después lo ejecuta. Lo hace los varios pasos de la lectura de tu código al analizador sintáctico y luego al programa objeto y lo ejecuta. Si hay alguna falla en el analizador léxico o sintáctico, él te da el error para que tú lo corrijas o te da los warnings o las advertencias. Entonces cerramos con la teoría de autómatas creada por Alan Turing hace muchísimo tiempo, en los años 40, una teoría fundamental tanto para el ingeniero de informática como el de sistemas, y parte de una unidad mínima que son los sistemas combinacionales con los que se construyen las computadoras, que son compuertas lógicas, AND, NAND, OR, y es lógica simbólica, pero en la computadora son compuertas de switches de encendido. Luego viene el autómata finito, que es una calculadora. Simplemente lee expresiones que comienzan y terminan. 2 más 2 es 4. No son muy grandes. Solamente es una sola instrucción, los autómatas finitos. Y saben cuándo empezar y cuándo finalizar. Pero son cortos, están acotados. El autómata compila si es infinito con respecto al anterior, porque puede leer varias cantidades de programas hasta que no hay ningún trabajo en la pila de procesos, en la tabla de procesos, y el autómata se encarga de administrarlo a través del escaneo, a través del autómata finito, y luego a la pila cuando él empieza a verificar la jerarquía hasta que el programa finaliza. Pero
El autómata compila no termina en un solo proceso, trabaja con muchísimos procesos hasta que la persona apaga la computadora. Por lo tanto, tenemos el compilador como una aplicación importante de todos los servicios con los que trabaja el computador. Y más arriba de todo ello tenemos la máquina de Turing, que es la que controla o administra a todas las aplicaciones que contienen la computadora. Esa apareció al final, que viene a ser el sistema operativo. Y es la que se encarga de esa administración. ¿Qué es lo que se encarga un sistema operativo? Es la gestión de memoria, la gestión de procesos, la gestión de almacenamiento, la gestión de archivos, también, que podría decirse también como almacenamiento, la gestión de entradas y salidas, o sea, la gestión de todo lo que es entradas y salidas de los dispositivos, como es pantalla, impresoras, mouse, teclados, pendrive, y la gestión de seguridad. Es decir, que si tú estás en un área donde tú como programador no deberías manipular el comportamiento del sistema operativo, es un programa que está protegido. Tú solamente puedes manipular a tu programa, el programa que tú estás escribiendo. Y el término de cracking como ingeniero de reverso son aquellos que se encargan de hacer eso, de violentar o darle vuelta atrás a un programa para cambiar su comportamiento. Entonces nosotros tenemos una labor de saber algorítmica, es también para proteger los software y proteger los recursos del sistema operativo de la empresa o institución que nos esté contratando. Con esto, bueno, vamos a pasar a un ejemplo. Ya se lo voy a mostrar. Ok, aquí estamos en el ejemplo que construí para el navegador en HTML. Es un recurso que yo puse para que puedan practicar, verlo en la práctica. Se puede practicar. Yo voy a ver si puedo iniciarlo de cero otra vez para verlo. Ajá, aquí empieza de cero. Veamos la expresión de arriba. Esto es un juego que consiste en tratar de sostener los 1000 puntos. Pero esto no funcionó muy bien, pero bueno, intenté hacer este juego escribiéndolo en JavaScript y usando esta interfaz de CSS y HTML. El escáner, que ustedes saben que es el escáner, el analizador léxico, que es el autómata finito, ve esta expresión. Integer suma igual a 10 más 22 por 16 entre 2, punto y coma. Entonces fíjense lo que sucede, el escaneo empieza a hacer un push dentro de la pila, ¿verdad? Suponiendo que ya esta expresión ha sido analizada y todo está correcto, hacemos el primer push. Fíjense que él va de izquierda a derecha y va agregando dentro de la pila, vean la estructura, como el primero en entrar queda abajo, después viene la suma, después viene el igual. Ese que entró de primero va a ser el último en salir. En toda pila el primero en entrar es el último en salir. Después vemos el 10, después entra el símbolo más, después entra 22, después entra el por. Pero fíjense que la pila se está llenando y llegó a su montículo. Entonces entra 16, tienen que empezar a ejecutar programas porque ya en la pila no caben. Entonces el primero resuelve, como lo que viene es una división, él resuelve la multiplicación, que está en la parte más alta de la pila. Y ya puedo sacar el primero. ¿Para qué? Para resolver la división. Él ve la división aquí, me da un pequeño espacio adicional porque él empuja esto hacia abajo, no hacia arriba. Él empuja la pila hacia abajo. Esta pila crece hacia abajo. Pero agrega el 2, resuelve. Fíjense, prioridad, multiplicación resuelta. Vamos a seguir dándole push a ver qué hace. Dice, violación de jerarquía o sintaxis, no hay más nada. Entonces lo empiezo a sacar. División resuelta. Luego empieza a sacar y suma resuelta. Como ya resolvió la suma, él ya termina el programa. Veamos la tabla de símbolos. Ya vamos a ver el resultado aquí al final. Fíjense que entra primero en la tabla de símbolos el tipo de dato como palabra reservada, tipo. Luego la suma como un identificador, un literal, que guarda la categoría de una variable. O el nombre de esa variable, identifica la variable. Luego el operador como una asignación. Es decir, guárdamelo en un espacio de memoria. 10 es el literal que va a guardar como entero dentro del identificador, que es suma. Luego viene el operador, ¿verdad? En este caso es de suma. El siguiente literal, que es 22, como un entero. Luego viene la multiplicación como un operador, ¿verdad? De multiplicación.
Yo creo que cometí un error. Yo puse literal, expliqué literal como que si fuera identificador. Y realmente el literal es el valor. Y el identificador corresponde a la palabra que define el objeto, ¿no? El que imputa es el identificador. Bueno, seguimos. El operador de multiplicación, el literal 16, como un entero. Luego el operador de división, ¿verdad? Luego literal 2, que es el número 2, como un entero. Y al darle push otra vez, pop, él dice, miren, violación de la jerarquía, le vuelvo a dar push y me da un mensaje de compilación exitosa y el programa se terminaría ejecutando. Pero eso sería otra vista que daríamos, ¿no? ¿Qué veríamos al final? El valor 186. Bueno, entonces aquí vamos a salir de esta pantalla y con este ejemplo que acaban de ver aquí, nosotros podemos entender un poquito cómo funciona esto en la práctica. Y bueno, hasta aquí dejamos este video, tiene ya 41 minutos y bueno, estamos pendientes para hacer el tercer video de esta serie y que se están haciendo esto como un apoyo a las clases presenciales y no es una obligación de que usted tenga que aclarar todas las dudas que usted tenga. Las clases presenciales son importantes, pero esto debe servirles de apoyo. Entonces, nos vemos en un próximo video, una próxima oportunidad y bueno, espero les haya gustado, hayan entendido bien estos conceptos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.